El 5 de agosto pasado era una mañana como cualquier otra en Wall Street, pero los corredores de bolsa corrían como si les hubiesen prometido café gratis de por vida y los analistas financieros repasaban sus gráficos como si fueran las cartas del tarot. Fue un lunes negro en el que colapsaron los mercados. Habría que decir lunes blue para no ser políticamente incorrecto, ¿no? ¿Por qué colapsaron los mercados? ¿Se viene otra crisis global del capitalismo? En este video nos proponemos explicar en un lenguaje claro, sin jerga económica accesible a pocos, por qué se cree que podríamos estar ante el advenimiento de otra gran crisis del capitalismo, como fue, por ejemplo, la crisis del 2008. Y también nos proponemos compartir algunas de las principales teorías de autores que buscan explicar por qué el capitalismo tiene desde hace mucho tiempo crisis periódicas. ¿Hay algún patrón común en todas ellas o a partir de cierto momento dado? Pero este no era un canal de filosofía. ¿Por qué te metes con la economía que no tiene nada que ver? Haiti, la economía empezó siendo economía política. Por el camino perdió lo de política y se convirtió en una disciplina llena de tecnicismo que pocos entienden. En este video abordamos un tema de filosofía política que es una de las ramas prácticas de la filosofía, como la ética. El lunes pasado los mercados de todo el mundo entraron en modo miedo extremo, una categoría del índice de miedo y codicia que elabora la CNN. Parece broma, pero no lo es. El Fear and Greed Index es una herramienta desarrollada para medir dos de las principales emociones que influyen en la conducta de los inversores en el mercado financiero: el miedo y la avaricia. El índice se basa en la premisa de que el miedo excesivo tiende a reducir los precios de las acciones, mientras que la avaricia desmesurada tiende a evitarlos. Entonces, el índice mide qué tan conservadoras o de riesgo son las inversiones mayoritarias del mercado en un momento dado. El abogado argentino Carlos Maslatón dijo en Infobae: estuve anunciando un crash en Estados Unidos en las últimas semanas. Los mercados son manías, pánicos y cracks. ¿Qué fue lo que pasó? Recordemos que antes de las últimas 4 crisis económicas o recesiones mundiales importantes, los mercados de Japón cayeron con fuerza. Esto ocurrió en el 2020 con la pandemia, en el 2007, en el 2000 con las crisis de las .com y en 1991. Por alrededor de 30 años, Japón ha mantenido el 0% de interés en su moneda. Es decir, pedir dinero prestado en Japón era prácticamente gratis. Como resultado, durante esos 30 años, los inversionistas pidieron prestado dinero con un 0% de interés y lo invertían de manera global. Pero por primera vez en 30 años, el Banco de Japón realizó en este lunes negro pasado un incremento en la tasa de interés al 0,25%, con el objetivo de bajar la inflación. Esto casi nadie lo esperaba. Como resultado, el incremento en la tasa de interés mandó una señal a los inversionistas, mostrándoles que su dinero gratis ya no sería tan gratuito. Así que muchísimas inversiones se revirtieron en los últimos días y los fondos se enviaron de regreso a Japón. Este cambio de estrategia tuvo un efecto traumático para los inversores. Cuando hay un bajo crecimiento económico mundial y un alto crecimiento en el valor de los activos financieros, pueden crearse burbujas que eventualmente explotan. Otras bolsas de la región, como la de Corea del Sur, sufrieron el efecto réplica. Los mercados financieros facilitan el intercambio de capital y permiten a los participantes, incluidos individuos, empresas, gobiernos e instituciones financieras, transferir fondos, gestionar riesgos y obtener financiamiento. Los mercados financieros juegan un papel crucial en la economía al ayudar a asignar recursos de manera eficiente, proporcionar liquidez y determinar los precios de los activos. La jornada global estuvo atravesada por el desplome de las criptomonedas y de los índices bursátiles de las principales economías que arrastraron al resto. Cuando las tasas de interés son bajas, las empresas pueden pedir préstamos a un costo más bajo. Esto les permite financiar proyectos de expansión, invertir en nuevas tecnologías o recomprar acciones propias, lo que puede aumentar el precio de las acciones con la promesa de un gran rendimiento futuro. Las tasas de interés bajas de la economía japonesa antes de esta subida permitieron inflar el precio de los activos bursátiles. El viernes anterior aparecieron datos preocupantes sobre el desempleo en Estados Unidos, que había subido del 4% al 4,3% en un mes. Esto podría generar una recesión, que es un periodo de declive significativo y generalizado de la actividad económica en una economía, y llegar a otras regiones, por ejemplo, Europa. Esta hipótesis también deriva de una caída en las acciones.
2 billones de dólares fueron eliminados del mercado de valores de Estados Unidos, con lo que se incrementó una gran aversión al riesgo y una búsqueda de activos de calidad para destinar los recursos. Las acciones de las empresas norteamericanas tuvieron su peor performance en casi 2 años. Los inversores entienden que ya no contarán con préstamos baratos y se reducirá el volumen de recursos que destinan a la compra de las acciones que prometen grandes ganancias como las de las tecnológicas, por ejemplo, y comenzará a bajar el precio de estas empresas. Como nadie quiere ser el último en vender y terminar perdiendo, se dispara una ola de ventas de los activos. Estados Unidos no es un país más, sino por ahora la principal potencia de Occidente, razón por la cual los inversores temen una recesión a nivel mundial. Las acciones de las empresas tecnológicas fueron algunas de las más afectadas. Amazon cayó 15%. Hace 2 semanas los trimestrales de Google y Tesla fueron más bajos de lo que se esperaba, vinieron con ganancias inferiores al 30%. A diferencia de lo que ocurre en la Argentina, en el primer mundo los economistas piden al Banco Central que participe más y no menos en la política económica. Uno de los que pidió activamente una intervención clara de la Reserva Federal fue el premio Nobel Paul Krugman. En su último artículo para el New York Times, aseguró que la economía definitivamente muestra signos de una pre-recesión. El aumento de la probabilidad de una recesión económica en Estados Unidos impulsa a los inversores a migrar desde activos de mayor riesgo a posiciones más conservadoras, lo que golpea de lleno, por ejemplo, a los bonos argentinos. El debate gira en torno a la posibilidad de que se trate del inicio de otro crack global. El temor a una recesión en Estados Unidos, junto al efecto de la suba de las tasas de interés en Japón, son 2 elementos centrales que explican el colapso financiero global. ¿Cómo afecta esto a un pequeño país como Argentina? El principal problema es el de la deuda externa y los futuros vencimientos. El riesgo país se incrementó, mostrando las dudas por un posible default. También aumentaron los dólares paralelos y el dólar blue, algo que a las claras muestra que la deuda externa profundiza la dependencia de la economía nacional de los vaivenes del capital financiero global. Milei buscó contener la inflación a costa de una profunda recesión económica que ya hizo que se perdieran 300.000 puestos de trabajo y que la pobreza saltara a un 55% del país. Durante el resto de la semana, los índices de Wall Street subieron y la calma entre los inversores permitió recuperar gran parte de las pérdidas registradas el lunes. La bolsa de Tokio trepó 10% y las acciones de Argentina operaron con una ligera tendencia alcista. En los días subsiguientes continuó la recuperación y la calma pareció volver a los mercados después de la montaña rusa del lunes. Pero aún no se sabe cuánto puede durar. Paolo Salgueri, economista senior en General AM, reconoce que a corto plazo los mercados siguen en peligro, ya que las elevadas posiciones de riesgo pueden necesitar más tiempo para revertirse. Y recuerda como un mantra de la inversión que el pánico es enemigo de las decisiones acertadas. Como si no fuera suficiente con todo esto, Donald Trump decidió culpar a la nueva candidata demócrata Kamala Harris de la jornada negra de las bolsas. Dijo que era una clara muestra del rechazo de los mercados a la nueva candidata. El hashtag El Crack de Kamala se impuso en la red social X, cuyo dueño Elon Musk contribuyó a divulgar esta asociación de ideas. El derrumbe de Kamala, dice uno de los mensajes, amenaza con la inminencia de una tercera guerra mundial si estos estúpidos siguen en el cargo. El candidato republicano advierte sobre la amenaza de una gran depresión en el año 2024. Sin embargo, indicadores relevantes como el paulatino control de la inflación en Estados Unidos, inflación que en junio fue del 3%, cerca del objetivo del 2%, no corroboran su teoría. No hay ninguna razón para que el aumento de 0,2 puntos porcentuales en la tasa de desempleo de Estados Unidos genere un desplome del 12% del precio de las acciones en Japón. Lo que puede incrementar la tensión y los temores es el clima de creciente hostilidad que se registra en Medio Oriente, por cuanto, ante el asesinato por parte del ejército de Israel del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, Irán y Hezbollah prometieron un contraataque, por lo que hubo movimientos de buques estadounidenses para reforzar la capacidad de defensa antiaérea de Israel. Más allá de la coyuntura, ¿cuál sería el trasfondo de esta situación? Según el economista argentino Ricardo Aroskin,
Es gracioso, dice, ver los análisis bursátiles en este momento. Todos buscan algún dato puntual de un país o una empresa para explicar semejante derrumbe. La razón de fondo, escribe, es el bajo crecimiento mundial y el altísimo crecimiento del valor de los activos financieros. Burbujas que explotan. ¿Por qué un bajo crecimiento mundial y un altísimo crecimiento del valor de los activos financieros crean burbujas que explotan? El fenómeno de las burbujas financieras se produce cuando el precio de los activos se incrementa significativamente por encima de su valor intrínseco debido a la especulación y a otros factores económicos. Un bajo crecimiento económico mundial combinado con un altísimo crecimiento del valor de los activos financieros puede crear burbujas que eventualmente explotan y por varias razones. Por un lado, por la desconexión entre el valor real y el valor percibido. Cuando los precios de los activos financieros suben rápidamente, a menudo no reflejan el valor subyacente de los activos reales como propiedades, empresas, etc. Esta desconexión se vuelve insostenible a largo plazo. Los inversores siguen comprando porque esperan que los precios sigan subiendo, lo que aumenta aún más la burbuja. Por otro lado, el bajo crecimiento económico implica que los ingresos y la producción no están aumentando al mismo ritmo que los precios de los activos. Esto puede significar que las empresas no están generando suficientes ganancias para justificar los altos precios de sus acciones o que, por ejemplo, los propietarios de viviendas no pueden pagar los altos precios de las propiedades, que es lo que pasó en el 2008. Los inversores pueden recurrir a préstamos para comprar más activos esperando venderlos a precios más altos en el futuro. Este apalancamiento puede aumentar los precios aún más, pero también aumenta el riesgo. Si los precios dejan de subir o comienzan a caer, los inversores pueden enfrentarse a grandes pérdidas y problemas para pagar sus deudas. Durante una burbuja hay una tendencia a la euforia irracional donde los inversores siguen comprando activos a precios inflados simplemente porque otros lo hacen. Esto crea una especie de retroalimentación positiva que inflama aún más los precios. Eventualmente los precios de los activos alcanzan un punto en el que ya no pueden justificarse ni por la especulación ni por el crecimiento económico real. En este punto, cualquier noticia negativa o cambio en la percepción puede desencadenar una venta masiva, lo que provoca una caída abrupta de los precios. Cuando la burbuja explota, los precios de los activos caen drásticamente. Esto puede llevar a pérdidas significativas para los inversores, quiebras y una contracción económica. La explosión de una burbuja puede tener efectos en cadena, afectando la confianza de los consumidores y empresas y generando una desaceleración económica más amplia. Veamos algunos ejemplos históricos. La burbuja de las .com entre 1997 y el 2001. Los precios de las acciones de las empresas de tecnología subieron desproporcionadamente sin que estas empresas generaran beneficios suficientes para justificar esos valores. Otro ejemplo es la crisis financiera del 2008. La burbuja inmobiliaria en Estados Unidos fue impulsada por préstamos hipotecarios riesgosos y un aumento irracional en los precios de las propiedades, seguido de un colapso cuando los prestatarios no pudieron pagar sus hipotecas. En resumen, un bajo crecimiento económico mundial y un altísimo crecimiento del valor de los activos financieros pueden crear burbujas porque los precios de los activos se inflan por encima de su valor real, alimentados por la especulación y el apalancamiento hasta que se produce una corrección abrupta que desencadena una crisis financiera. Desde hace décadas que algunos autores abordan el tema del desplazamiento de un capitalismo de la producción a uno de la especulación. La generación de riqueza se mueve del sector productivo, por ejemplo las manufacturas, la agricultura, los servicios, hacia el sector financiero, donde la especulación y las inversiones en activos financieros se convierten en las principales fuentes de ganancias. Esta transición implica que una parte creciente de la actividad económica y del valor empresarial se deriva de operaciones financieras en lugar de la producción de bienes y servicios reales. Miles de personas no producen nada, ponen el dinero aquí, lo sacan de allá y pretenden que creamos que están trabajando. Son los DJ del mercado bursátil. Mucho ruido y pocas nueces. La economista británica Susan Strange lo denominó capitalismo de casino. Así se llama su obra principal, Casino Capitalism. En este libro señala que la mala gestión del dinero y del crédito convierte a los ciudadanos en jugadores.
A su modo de ver, la gestión del dinero es un asunto político de importancia. El sistema financiero está conformado por un conjunto de instituciones, mercados e instrumentos que permiten la transferencia de recursos económicos entre ahorradores e inversores. Su principal función es canalizar el ahorro hacia la inversión productiva, facilitando el crecimiento económico y la estabilidad financiera. El libro se centra en el tema de las finanzas y en cómo pueden ser consideradas un sistema lleno de jugadores e incertidumbre. Aunque refiere a los bancos como instituciones de la incertidumbre y estimuladores de la mala gestión de las finanzas, Strange hace más hincapié en el creciente carácter perturbador del dinero y cómo frenar la incertidumbre en el sistema financiero. Uno de sus argumentos es que la falta de restricciones y de regulación en el sistema financiero internacional provocó una mayor incertidumbre, especialmente en los estados en desarrollo y subdesarrollados, en los que se produjo un estancamiento global del crecimiento económico. Strange señala además que la ineficacia de estados como Estados Unidos a la hora de gestionar y controlar el sistema y los precios de los productos básicos, como el precio del petróleo, dio lugar a tipos de cambio y tipos de interés incontrolables. Refiere específicamente a Estados Unidos por su dominio del mercado comercial y financiero en virtud de que el dólar es la principal moneda del comercio internacional. Un ejemplo del fracaso de la intervención estadounidense puede verse en el Banco Mundial, que proporciona un flujo de crédito no regulado a los estados, especialmente a los países en desarrollo. Esto dio lugar a deudas que no se pueden saldar, manteniendo así a los estados endeudados y creando una balanza de pagos negativa para estos estados en los sistemas financieros y comerciales internacionales. Strange describe el sistema financiero global como un casino en el que los mercados financieros se caracterizan por la especulación excesiva y la volatilidad, alejándose de su función original de apoyar la economía productiva. Los jugadores se han descontrolado más allá del control de los gobiernos. Strange sostiene que en una situación así, las personas experimentan una mayor sensación de incertidumbre y la suerte triunfa sobre la dedicación, el esfuerzo y el trabajo duro. Las formas altamente comercializadas del deporte de competición, a su modo de ver, pueden ser consideradas formas del capitalismo de casino. Hay magnates de los medios de comunicación supranacionales que financian el deporte mundial, funcionarios del deporte en gran medida irresponsables y a menudo corruptos, propietarios de clubes de fútbol para quienes el equipo es un juguete en un imperio financiero mayor. En esta forma de capitalismo de casino, el deporte, la pasión y los valores del aficionado están a merced de los jugadores. El sistema financiero occidental se parece cada vez más a un gran casino. En este casino se juegan a diario sumas de dinero inimaginables. En los imponentes edificios de oficinas que dominan todas las grandes ciudades del mundo, las salas están llenas de jóvenes empedernidos que juegan a estos juegos. Sus ojos, dice, están fijos en pantallas de ordenador que parpadean con precios cambiantes. Juegan por teléfono intercontinental o pulsando máquinas electrónicas. En lugar de ofrecer cierta protección contra las incertidumbres de la vida, el dinero se ha convertido en la causa de nuevas incertidumbres. No solo hay incertidumbres sobre la duración de la depresión mundial, sino que no sabemos cuándo volverá la inflación o si lo hará. Solo podemos adivinar cuál será la divergencia en los tipos de cambio entre el dólar y otras monedas. Hay personas que creen que la debilidad de los sistemas monetarios y financieros del mundo es inexorable, dice la autora. A quienes sostienen esto los llama deterministas técnicos. Están de acuerdo en que no hay muchas medidas políticas que puedan tomarse para remediar la situación, pero no consideran la condición como fatal o incurable. Son como los científicos cristianos, dice, imaginando que Dios o la naturaleza vendrán tarde o temprano al rescate y mientras tanto no hay mucho más que hacer. El problema de gestionar y estabilizar un sistema financiero que está fundamentalmente fuera de orden y control es mundial, pero la solución es nacional. No sirve de nada buscar en las organizaciones internacionales una varita mágica que restablezca el orden financiero y con él la propiedad mundial, dice Strange. Giovanni Arrighi fue un economista y sociólogo italiano especializado en economía política. Se le considera uno de los máximos representantes de las teorías de los ciclos económicos. Su obra principal es El largo siglo XX y allí analiza la historia del capitalismo a lo largo de 4 siglos sistémicos de acumulación, señalando cómo el capital financiero se vuelve dominante en las etapas tardías de cada ciclo después de un periodo inicial de expansión productiva. Así, ofrece un marco teórico para entender las crisis del capitalismo como partes integrales de ciclos más amplios de acumulación del capital.
Su análisis sigue la evolución del capitalismo desde el siglo XV hasta el presente, centrándose en cómo el capital ha migrado de un centro hegemónico a otro en busca de nuevas oportunidades de acumulación. Identifica 4 grandes ciclos sistémicos de acumulación de capital, cada uno dominado por una potencia hegemónica. El ciclo genovés, desde el siglo XV al XVII, el ciclo holandés, del siglo XVII al siglo XVIII, el ciclo británico, del siglo XVIII al siglo XX, y el ciclo estadounidense, desde el siglo XX hasta el presente. Cada ciclo se caracteriza por una fase de expansión productiva seguida por una fase de expansión financiera que eventualmente lleva a una crisis y a la transición hacia un nuevo ciclo. Durante la fase de expansión productiva, el capital se invierte en la producción de bienes y servicios, generando crecimiento económico y desarrollo. Cuando las oportunidades de inversión productiva se agotan, el capital se desplaza hacia actividades financieras y especulativas en busca de mayores rendimientos. Esta fase se caracteriza por un aumento en la especulación y la inestabilidad financiera. Arrighi argumenta que las crisis del capitalismo ocurren cuando hay un exceso de capital que no encuentra oportunidades rentables de inversión productiva, lo que lleva a una expansión de la especulación financiera. Estas crisis son momentos de reajuste y reorganización del sistema capitalista. Las crisis marcan el final de un ciclo sistémico y el surgimiento de una nueva hegemonía. Por ejemplo, la crisis del siglo XVII marcó la transición de la hegemonía holandesa a la británica, y la crisis de la década del 30 del siglo XX preparó el terreno para la hegemonía estadounidense. Este proceso de financiarización aumenta la vulnerabilidad del sistema a las crisis debido a la volatilidad y a la naturaleza especulativa de los mercados financieros. Para Marx, que recordemos que escribió en el siglo XIX, las crisis del capitalismo están vinculadas con la sobreproducción, con lo que no se puede vender, con bajos salarios que impiden comprar más mercancías, por lo que hay más desempleo y paralización de la economía. La idea es que el capitalismo tiende a producir más de lo que puede consumir debido a la búsqueda de ganancias y a la acumulación de capital. Esto puede llevar a una sobreproducción de bienes que no encuentran demanda suficiente en el mercado. En el capitalismo, las empresas buscan acumular capital y expandir la producción. Sin embargo, cuando la capacidad productiva supera la demanda del mercado, se produce una sobreacumulación de capital. Esta sobreacumulación resulta en un exceso de bienes y servicios que no pueden ser vendidos, lo que conduce a una caída en los precios, quiebras empresariales y una recesión económica. Marx identifica que el capitalismo experimenta ciclos de expansión y contracción como parte de su dinámica inherente y que las fases de contracción pueden desencadenar crisis económicas y desempleo. Marx observa que con el tiempo el capital tiende a concentrarse en manos de grandes corporaciones y a centralizarse en pocas entidades. Esta concentración puede reducir la competencia y aumentar la tendencia a la sobreproducción, exacerbando las crisis y creando desequilibrios en el mercado. Pero la situación actual no tiene que ver con sobreproducción, sino con la especulación. Se crea valor sin base real en la economía productiva. Robert Brenner nació en Estados Unidos y es un historiador de la economía. Su obra principal es La economía de la turbulencia global, y ahí analiza cómo la caída de la rentabilidad en la economía productiva desde los años 70 llevó a un aumento de la actividad especulativa en los mercados financieros. Las implicaciones de este desplazamiento de la actividad productiva a la especulativa son una mayor desigualdad económica y social, ya que las ganancias financieras tienden a concentrarse en manos de una pequeña élite que tiene acceso a los mercados financieros. Otra implicancia es la inestabilidad, ya que los mercados financieros son más volátiles y susceptibles a las burbujas y a las crisis. Otra implicancia es la desinversión en producción, porque se prefieren rendimientos rápidos y elevados en los mercados financieros, y esto puede llevar a una menor inversión en infraestructura, investigación y desarrollo y otros componentes esenciales para el crecimiento económico a largo plazo. En síntesis, el desplazamiento de un capitalismo de la producción a uno de la especulación representa un cambio fundamental en la forma en que se genera y distribuye la riqueza en la economía global, con implicaciones profundas para la estabilidad económica y la equidad social. Hyman Minsky fue un economista estadounidense considerado post-keynesiano.
Su obra principal fue Estabilizando una economía inestable y es conocido por su teoría de la inestabilidad financiera, que sostiene que los periodos de estabilidad económica fomentan una mayor asunción de riesgos y especulación, eventualmente llevando a crisis financieras. Minsky sugiere que las economías capitalistas son intrínsecamente inestables debido a los ciclos de euforia y pánico en los mercados financieros. Durante los periodos de estabilidad y crecimiento, los inversores se vuelven más confiados y toman más riesgos, lo que eventualmente conduce a una crisis cuando esos riesgos se materializan. Minsky sugiere que, en respuesta a la crisis, los gobiernos y los bancos centrales a menudo intervienen para estabilizar el sistema financiero. Esto puede incluir los rescates a instituciones financieras como las que conocimos en el 2008. La ciudadanía toda pasa a cubrir las caídas de los bancos, lo que no parece muy justo que digamos. Esta teoría subraya la importancia de la regulación y supervisión financiera para mitigar el riesgo sistémico y prevenir crisis recurrentes. David Harvey es un teórico social inglés y en su obra La condición de la posmodernidad destaca cómo la desregulación de los mercados financieros y la globalización han facilitado el flujo libre de capital, lo que ha llevado a un aumento de la especulación. La desregulación permite a los actores financieros operar con menos restricciones, creando nuevas oportunidades para la especulación y la toma de riesgos excesivos. Harvey introduce los conceptos de comprensión espaciotemporal, donde la globalización y la tecnología han reducido las barreras del tiempo y espacio, facilitando el movimiento rápido de capital. Esta comprensión permite a los especuladores mover capital instantáneamente a través de fronteras y mercados, buscando maximizar rendimientos a corto plazo. Harvey argumenta que las crisis económicas son inherentes al capitalismo y que la transición hacia un capitalismo de especulación es en parte una respuesta a la crisis del modelo productivo anterior. Harvey también explora cómo el capitalismo de especulación ha influido en la cultura y la sociedad, promoviendo valores de inmediatez, individualismo y consumo. Como de costumbre, la industria bélica es la única que se sigue beneficiando, incluso tras los episodios del Lunes Negro, en vistas de un inminente ataque de Irán y Hezbolá a Israel. En lo que coinciden los autores citados es en que la caída de la actividad económica, las burbujas y el estallido de crisis periódicas no es un factor accidental, sino que es propio de la dinámica misma del capitalismo. Y la mayoría de estos autores, obviamente los que han escrito en el último tercio del siglo XX y el siglo XXI, coinciden en mostrar los problemas que impulsa el hecho de que se desdibujen los estados en favor del movimiento global de capitales, en el desplazamiento de una economía de la producción de bienes y servicios hacia una economía de la mera especulación financiera. De alguna forma, las burbujas se producen en momentos de excesivo optimismo y voluntad de expandir el propio capital, con lo que se convierten en algo así como burbujas de unicornios. No startups que alcanzan valoraciones billonarias, sino unicornios literales. Pero como toda burbuja, eventualmente estalla. Un día alguien descubre que los unicornios de Unicorn Corp no eran más que caballos pintados de blanco con un cono de helado pegado en la frente y el mercado colapsa. Los inversores perdieron fortunas de la noche a la mañana y es entonces cuando el candidato a presidente de Estados Unidos, el señor Rico de Crito, aprovecha la oportunidad para culpar a su oponente, la candidata demócrata Libby Progresía. Es culpa de Libby, es la que promovió la fantasía de los unicornios, clama Rico de Crito en un mitin abarrotado de gente. Su política de apoyo a los cuentos de hadas y la magia es la razón por la que estamos en esta crisis. Nos dijo que creyéramos en unicornios. Libby, atónita, responde: pero señor Rico de Crito, usted fue quien invirtió millones en Unicorn Corp y dijo que era el futuro de América. Mentiras, patrañas, gritó Rico de Crito. Yo solo estaba diversificando mi cartera. El verdadero problema son los políticos pro cuentos infantiles. Mientras tanto, los unicornios de peluche volvían a aparecer en las tiendas, esta vez con etiquetas que decían: advertencia, no son inversiones. Y así, el mundo del capitalismo continuó girando, buscando el próximo gran sueño en el que invertir. ¿Podrían ser los dragones la siguiente burbuja? Solo el tiempo lo dirá.